Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 18 de enero de 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sean ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que juntos podamos, ustedes y yo, entender el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad, como dice allá en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Cuando ustedes y yo nos dejamos iluminar y guiar de la palabra del Señor, no vamos a andar en tinieblas, y perseverando en ella, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, vamos a dar mucho fruto para que así podamos alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice allá en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 2, del versículo 13 al 17. Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudió a él, y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de los impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que, estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dice: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio del día de hoy, vemos cómo Jesús llama a Leví, y luego vemos cómo Jesús come con los pecadores. Marcos capítulo 2 del versículo 13 al 14 nos enseña cómo Jesús enseña y también cómo llama a Leví, un pecador, un cobrador de impuestos. Dice: salió de nuevo por la orilla del mar, todas las gentes acudían a él y él les enseñaba. Cuán importante es ustedes y yo tener siempre el corazón dispuesto a aprender y no llenarnos de ese orgullo, de ese ego que yo ya me la sé toda. Nunca nos la sabemos todos, siempre estamos aprendiendo. Y como dice Eclesiástico capítulo 3, versículo 18, mientras más grande seas, mientras más sepas, más debes de humillarte. Entonces, si sabes, ponte a enseñar. Si sabes, que eso sea para la edificación del pueblo, como dice Romanos 14, 19, Romanos 15, 2. Allá en Eclesiástico Siracías, capítulo 6, versículo 33, dice
que el que le gusta escuchar siempre aprende, que siempre tenemos que inclinar nuestros oídos para aprender. Ese es un error muy grande de muchas personas que se creen que ya se la saben todas. El que es sabio sabe escuchar. Y cuando escuchamos, aprendemos. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, vamos a aprender siempre. Porque la palabra de Dios, dice en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, cuán importante es ustedes y yo estar abiertos a aprender, abiertos de mente, de corazón, a aprender la palabra de Dios todos los días. Algunos nos contentamos solamente con ir a la misa del domingo y yo ya me fui a misa. Y el lunes, y el martes, y el miércoles es esa comida espiritual que ustedes y yo necesitamos. San Pedro nos dice por allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, cuán importante es esa leche espiritual, ese alimento espiritual que ustedes y yo necesitamos diariamente. ¿Qué pasaría si ustedes van a trabajar, pero solamente comen el domingo y van a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sin comer? ¿Qué pasaría? Entonces, ¿qué pasa a nuestro espíritu, a nuestra vida espiritual, cuando solamente vamos a misa el domingo y no nos dedicamos a la oración, no aprendemos de la palabra de Dios, solamente amamos a Dios de labios para afuera? Porque para amar a alguien hay que conocerle. Nadie puede amar a algo o a alguien que no conoce. Es como cuando se encuentra un chico y una chica y de primera vez, sin haberse nunca conocido, dice, te amo. Pero ¿qué ama de esa persona si ni conoce? ¿Comprende? Entonces, San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Si desconocemos a Jesucristo por no conocer las Escrituras, ¿cómo vamos a amarle? ¿Cómo vamos a amar algo que no conocemos? Por eso, ustedes escuchan mucho que nosotros amamos a Dios de labios para afuera. Amo al Señor, Él sabe que le amo. Pero ¿qué haces por amor a Él? El que ama se sacrifica. El amor verdadero según Jesucristo. Juan 15:13. No hay amor más grande que el que da la vida por los demás. Cuando ustedes y yo amamos a Jesucristo, lo servimos dando la vida por nuestros hermanos. Por eso es importante que ustedes y yo aprendamos siempre. Porque si aprendemos siempre de la palabra de Dios, vamos a ir dejándonos de iluminar de ella, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, descubriendo aquel pecado, aquel vicio que me tiene atado, sometido a la voluntad del diablo. Porque el que comete pecado es del diablo, dice primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Así de simple. O estamos sirviendo al diablo o sirviendo a Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué me enseña? ¿A qué me invita? Y de lo que yo leo, de lo que entiendo, de lo que comprendo, ¿qué pongo en práctica? Lindo está la palabra de Dios, pero de ahí no pasa. Qué bella la palabra de Dios y un suspiro nos saca, wow. Pero en acción, ¿dónde está la acción? Que se ve ese cambio, que se ve esa conversión. Siempre empieza por aprender, porque si no aprendemos, ¿qué vamos a poner en práctica? Muy importante. Si Jesús enseña, como ustedes tenemos que ser como allá Samuel, ¿recuerdan? Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. De rodillas, aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo te escucha. Y dejarnos iluminar de Él. Porque muchos vamos a querer mandar al Señor. Señor, quiero esto, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Hay que dejar al Señor que haga Él su plan, su voluntad. Por eso nos rezamos el Padre Nuestro, que Jesús nos enseña ya en Mateo 6, del 9 al 13. Hágase tu voluntad. Nunca decimos, Señor, que sea mi voluntad. Si decimos que sea su voluntad, entonces lo que Dios hace, eso está bien. Entonces, mis hermanos y hermanas, muy importante. Primero Jesús nos enseña aquí que Él nos enseña y nosotros aprendemos. Muy importante. Que nunca dejemos de aprender. Y que mientras más sepamos, nos pongamos más al servicio de los demás.
Primera de Pedro 4:10, que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido, porque hay muchos que saben, pero ¿de qué sirve que saben y no edifican al pueblo de Dios? ¿De qué sirve que saben tanto y son teólogos y tienen título y entierran eso como aquel siervo en Mateo capítulo 25, del versículo 15 al 29? ¿Recuerdan? El uno recibió 5 talentos, el otro 3, el otro 1, y el que recibió 1 fue y enterró. Y por eso dicen en Lucas capítulo 12, del versículo 47 al 48, al quien más se le da, más se le va a exigir. Al que más se le confía, más cuenta se le va a pedir. Y si Dios sembró en tu corazón una palabra para que lo pongas en obra, para que enseñes, para que practiques y no lo haces, Dios te va a pedir cuenta por eso. Si hoy Dios nos tiene escuchando y la palabra de Dios y nosotros nos quedamos solamente con escuchar, Dios nos va a pedir cuenta con eso y nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice allá en Santiago capítulo 21, Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que desechemos toda malicia de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente engañándonos a nosotros mismos, sino que la pongamos por obra, que no se nos olvide. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, nos estamos engañando a nosotros mismos, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y somos, como dice en Tito capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus obras le niegan. Ay, ay, ay. Profesan conocer a Dios. Oh, yo amo al Señor, Él murió por mí. Pero con sus obras, con nuestras obras que hacemos diariamente, lo negamos. Así que mis hermanos, ánimo a seguir aprendiendo y poniendo por obra lo que aprendemos. Entonces Jesús les enseña, dice, al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Entonces el Señor viene al encuentro de los pecadores, de ti y de mí, que somos pecadores. Nadie puede decir no tengo pecado. 1 Juan 1:8, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y Jesús, sabiendo, Él sabe que tú y yo somos pecadores y Él viene a nuestro encuentro, Él viene en nuestra busca. ¿Para qué? Para que lo sigamos, para que lo conozcamos, para que lo amemos, para que lo sirvamos. Sucedió que estando Él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Entonces Jesús va a la casa, probablemente es la casa de Pedro, como explica en el capítulo 1 de San Marcos, versículo 29 en adelante, porque a Leví le acaba de conocer. Bueno, Jesús va a la casa y le siguen muchos publicanos y pecadores que no cumplían con la ley de Moisés, o que tal vez se llaman pecadores porque llevaban tal vez una vida inmoral, como muchos de ustedes y de mí. ¿Cuántos no viven en adulterio, en fornicación, robando, calumniando, odiando, siendo egoístas, orgullosos? Llámele como usted conozca el pecado que nos domina a cada quien. Entonces, esos estaban sentados a la mesa con Jesús. Jesús nos invita, pero no solo a que nos lleguemos, nos acerquemos, escuchemos la palabra de Dios y sigamos viviendo la misma vida, no, sino Él luego nos va a invitar a la conversión. Al ver esto, los escribas de los fariseos, que comía con los discípulos, con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿qué? Este come con los publicanos y pecadores. Entonces los escribas eran un grupo tenían una profesión de explicar la Sagrada Escritura, mientras que los fariseos pertenecían a un grupo de personas piadosas, conocedores de la ley también. Al oír esto, Jesús les dice, no necesita médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, vemos como el amor misericordioso del Señor, como el Señor nos viene a llamar a ti
y a mí. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pero ese llamado ha de venir acompañado con nuestra conversión, como dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Arrepentíos y convertíos. Jesús dice en Marcos 1:15, convertíos y creed en la buena nueva. Convertid, la conversión significa abandonar aquel pecado, aquel mal hábito, aquello en lo que estoy en desobediencia con Dios, abandonar y volverme al camino de Dios, dejarme iluminar de la palabra de Dios y perseverar en ella. Porque es fácil arrepentirse. Es fácil arrepentirse. Lo siento, discúlpame, me arrepiento. Y vuelve y hace lo mismo. Y vuelve y hace lo mismo. Entonces se ve, bueno, el arrepentimiento puede que sea sincero, pero no hay conversión. Y si no hay conversión, no es un arrepentimiento 100% sincero o completo. Que sea un arrepentimiento, que sea arrepentimiento tiene que haber con la conversión, o sea, con el cambio. Es, por ejemplo, alguien viene y le roba a otra persona alguna cosa. Luego le dice, oh, me arrepiento, no debía haberte hecho eso, tú tan bueno y tan buena que eres conmigo, perdóname. Y la siguiente semana lo mismo. Y después de un mes lo mismo. Después lo mismo. Entonces se arrepiente pero no se convierte, o sea, no abandona ese mal hábito. Eso es la conversión. ¿Y cuántos de nosotros somos muy buenos para escuchar la palabra de Dios y no ponerla por obra? Somos de corazón duro. En Romanos capítulo 2, del versículo, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante, dice, ¿o desprecias tal vez sus riquezas de bondad? ¿Cuántos de nosotros no despreciamos las riquezas de bondad? Mientras Dios es más bueno, nosotros más aprovechamos en estar al servicio al pecado. Es que Dios perdona todo, Dios es amor. Dice, ¿o desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de tolerancia? Como Dios es bondadoso, paciente, tolerante, hay muchos soberbios que desprecian o despreciamos ese regalo de Dios. Sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión. Sin reconocer que la bondad de Dios nos impulsa a la conversión. El día de hoy que estamos vivos, no es porque lo merezcamos. Ustedes y yo somos unos pobres pecadores. Pero por la bondad de Dios, por su gran amor y misericordia, estamos vivos. Y este regalo, que es este nuevo día que Dios nos ha regalado, no para vivir como paganos, sino para que nos convertamos, para que dejemos la mala vida, los malos vicios, los malos hábitos, que dejemos de vivir al servicio del pecado y empecemos a conocer, amar, a servir y vivir para Dios, buscando, como dice en Colosenses capítulo 3, del versículo 1 en adelante, los bienes celestiales, no los bienes terrenales. ¿O desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? ¡Qué belleza! La bondad de Dios nos impulsa a la conversión. Y vamos a terminar leyendo 1 Pedro capítulo 3, segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, no se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen. Oh, Dios no castiga. Dios dará a cada quien según sus obras. Romanos capítulo 2, versículo 6. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice que Dios va a dar a cada quien según sus obras, según lo que hemos hecho. Y muchos dicen, no, es que solo tienes que creer. Jesús en el juicio final va a juzgar según lo que hemos hecho, según nuestras obras. Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve desnudo, me vestiste. Estuve forastero, me recibiste en tu casa. Por eso en Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 16, explica, dice, si ustedes ven a un hermano que tiene hambre o que está desnudo y le dicen, vayan, aliméntense
pónganse ropa, caliéntense su cuerpo, y no le dan lo necesario. ¿Dónde está la fe? Fe sin obras es una fe muerta. Entonces, escuchen cómo dice, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, no se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa como algunos lo suponen, sino que usa de la paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Y a veces decimos, ¿por qué tanta maldad en el mundo? ¿Por qué tantos políticos que roban? ¿Por qué tantos que matan? ¿Tantos que secuestran? ¿Por qué ellos les va bien? ¿Por qué? Y nos preguntamos muchas preguntas. Porque Dios utiliza de su bondad y de su paciencia, que tiene que impulsarnos a la conversión y para que todos se conviertan. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es juez. Dios quiere que todos lleguen a la conversión, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. El arrepentimiento solo no sirve de tanto. Bueno, sirve. Pero si no hay conversión, o sea, esa mala acción va a seguir. Y cuando se arrepiente va a decir, oh, disculpa, I'm sorry. ¿Y qué saca con eso? Y si no hay conversión, se ve que el arrepentimiento no ha sido sincero. El Señor nos llama a ustedes y a mí, que nos arrepentamos de nuestros pecados y nos convertamos. O sea, que nos arrepentamos, abandonemos de esa vida de pecado, ese vicio, ese pecado que nos domina y nos tiene al servicio de Satanás, porque todo el que peca es del diablo, dice 1 Juan 3:8. Que abandonemos eso y nos convertamos. Que abandonemos ese pecado y nos convertamos al Señor. Que empecemos a amarlo, conocerlo, hacer las buenas obras que Él dejó para que ustedes y yo lo hagamos, como dice en Efesios 2:10. Por eso, mis hermanos y hermanas, cada día que vivimos, aprovechemos esa bondad de Dios que nos impulsa a cada quien a la conversión. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Gracias por participar de la meditación del Santo Evangelio del día de hoy con su hermano Carlos Pauta. Denle suscribir a su canal, por favor. Denle compartir, denle me gusta para que sea el video recomendado a más personas y la palabra de Dios llegue a más corazones, que sean ese terreno fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos den mucho fruto con perseverancia, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Amén. Les envío un abrazo de corazón a cada uno de ustedes. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te guarde.